El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla en la 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves tenemos a Franco Mares, que nos cuenta, es un buceador de la historia, Franco. Busca cosas que el neoliberalismo trata de esconderlas, ¿no, Franco? Y sí, efectivamente, hay tantos hechos en nuestra historia que quieren quedar en una figuración notoria para que las nuevas generaciones podamos apreciarlas, y siempre hubo intentos por ocultar, por ejemplo, en septiembre de 1929 se aprueba la ley 11544, que es la ley de las 8 horas, dictada por Hipólito Yrigoyen. A mí me llamó la atención porque esa fecha, el número de ley, no está habitualmente en los libros. Todos teníamos como referencia las 8 horas que efectiviza y controla la Secretaría de Trabajo y Previsión del año 44. Ajá. Entonces ahí vemos ya un intento de ocultar los avances del movimiento obrero por parte de los sectores oligárquicos. Quizás el manto o la actitud, la actividad de ocultamiento tienen que ver con el derrumbe que se produce un mes después, con la crisis del 29 en todo el mundo, y que afecta notoriamente a nuestro país, y por consiguiente el descenso de los precios internacionales producen una terrible desocupación como efecto consecuente en los países americanos y en todo el mundo, al punto que hubo, por el sector oligárquico, hubo que dar un golpe militar que fue el que interrumpe el proceso constitucional que se venía dando de 1862. Entonces, esta irrupción es la que para nosotros, los de esta época, los de la época de la democracia del 83, consideramos que fue la primera interrupción y la del 76 la última. Afortunadamente, ese partido militar que siempre quiso sostener el desarrollo nacional o el intento de desarrollo nacional de acuerdo a una visión de la economía, quedó totalmente disuelto luego de la última dictadura. Hubo atisbo de querer recomponerse, pero fracasó. Y desde el 83 a la fecha, obviamente, están vigentes las instituciones democráticas. En este marco de interpretación así de la década, yo quería hacer alguna referencia a esa década infame que la genera este golpe de Uriburu, y con una característica fundamental: licuar las instituciones. O sea, dejan de lado las elecciones libres y transparentes y son elecciones mañadas, obstaculizadas y directamente
conducidas hacia un dirigente que responda a los intereses del Partido Demócrata Nacional en ese momento, que era el partido de Agustín Justo. Bueno, esta década, además de este vaciamiento institucional, también produce un desequilibrio económico muy importante, que es el pacto de Roca-Runciman, por el mediante del cual se compran los recursos naturales donde el precio lo ponen el Reino Unido, produciendo una descapitalización tremenda de los pequeños y grandes productores de ganado y también de los cereales. Bueno, la presidencia de Justo le da el tono a esta época, y cuando se produce el recambio prácticamente a dedo con Ortiz Castillo, en el año 38, esa presidencia, la de Ortiz, dura 2 años aproximadamente gobernando él, porque después se enferma, y la continúa Castillo, quien ante la irrupción de la Segunda Guerra tiene una postura neutral en cuanto a la Argentina, cómo debía posicionarse en ese mundo bélico de grandes desgarros que se produjo en Europa. Aquí de lo que estamos hablando es obviamente el alza de Alemania, la ocupación de Polonia y el despliegue territorial sobre toda Europa, y después la reacción de tanto de Estados Unidos como de Reino Unido y la Unión Soviética, que son los que van a contrarrestar en un periodo de 5 años prácticamente el despliegue y el desarrollo de estas fuerzas de ocupación. ¿Qué pasaba en la Argentina en ese momento? ¿Cómo reaccionó? Dijimos que a nivel económico la neutralidad, y también hubo algunas sombras en cuanto a los deseos de algunos sectores del ejército que miraban con mucha simpatía a la estructura del eje Roma-Berlín. Recordemos también que esta es la época de los totalitarismos, ¿no? Como se la denomina, tanto de Alemania como de Italia, donde el fascismo en Italia tiene una particularidad bien propia de Italia, y el partido nazi tiene su otra impronta. Esto va a teñir cuando se produzca el golpe del 43, que se produce porque hay otra vez un intento de manipular las candidaturas. Ya se sabía un año antes quién iba a ser el próximo presidente, y el pueblo no había decidido, violando la ley Sáenz Peña, que fue la que había instaurado a Irigoyen. Bueno, ahí empieza todo un ida y vuelta de distintos sectores que pugnaron por quién reemplazaba al nuevo gobierno. Esa revolución, que fue el 4 de junio del 43, hecha por sectores nacionalistas del ejército, bueno, va a ser cuestionada y van a emerger figuras como por ejemplo la de Farrell, la de Ramírez, que era ministro de guerra de Castillo, pero que era bastante simpatizante del nazismo, y una figura prácticamente oculta al principio, como lo define Sir David Kelly en su libro El poder detrás del trono. Es el único documento histórico que uno encontró donde se dan cuenta el embajador inglés que el que está atrás, el que tiene más claro ideológicamente y hacia dónde tiene que ir, es el coronel Perón, que es quien pide el Departamento Nacional de Trabajo para ejercer una política pública de satisfacción de necesidades del sector obrero. Perdóname, Franco, ¿ahí comienza el GO o estaba ya formado? El GO estaba antes de la Revolución del 43. El GO era
se lo llama, tenía varios nombres, pero el que más consensúan es el Grupo Oficiales Unidos, que tenía un proyecto de construir que el ejército era una piedra fundamental en la construcción de una nación independiente, una nación que tuviera autoabastecimiento, que tuviera sus propias armas, porque el contexto internacional lo exigía, claro. Y había varias tendencias dentro del GOU. No era una cosa homogénea, pero el que tenía la dirección política, que le empieza a dar una dirección política, es el coronel Perón. Claro. Sí, Julio. No sé quién estaba hablando. No, yo quería aclarar un poco en el sentido de que si bien había una tendencia, digamos, más pro-fascista que pro-nazi, me parece, más tendiendo al fascismo que al nazismo, en esa diferenciación que vos hiciste, que bien hiciste. Son dos improntas distintas, ¿no? Pero en general eran militares nacionalistas que estaban en consenso con lo que estaba comentando esta década infame, que era totalmente contrario a los intereses populares, ¿no? Entonces era un nacionalismo, si se quiere, popular, ¿no? Que tenía algo, me parece a mí, ¿o no? Exacto. Para la apreciación histórica, el nazismo es un producto exclusivo del proceso histórico de Alemania. Y el fascismo también es un producto histórico del desarrollo de Italia. Son dos procesos distintos. Los que podemos buscar algunas similitudes sería en la postura autoritaria desde la conducción del poder. Pero los objetivos son, y lo vemos como resultado ya con el diario del lunes, que eran totalmente disímiles. Es cierto lo que vos decís, Julio, de que tendría habría más zonas de acercamiento con el fascismo italiano, porque la concepción que justamente Perón había en su viaje de experiencia que fue enviado por el ejército al norte de Italia, él observa todo ese proceso de masas y de cómo organizó la economía con las grandes corporaciones de la industria, de la cofinindustria y de los grupos empresarios. O sea, había una visión muy de tener organizada la sociedad, cosa que acá era muy anárquico desde el punto de vista de los grupos económicos. Estaban los intereses de los que tenían producción de granos, de los que tenían la producción de ganado, los que eran invernadores, o sea, los que no tenían ganado, pero sí tenían la tierra para que el ganado pastara, que con eso eran gente que hacía mucho dinero. Y miraban solamente su interés económico. ¿Qué plantea Perón? Perón plantea organizar una sociedad en la cual debían estar representados el sector de los trabajadores, que es el que le va a dar la vida pública, la vida política al movimiento obrero. En eso podemos decir que fue original en cuanto a cómo se trabajó en la Argentina, porque al generar el movimiento justicialista, le está dando una impronta muy nacional de incorporación de esos sectores, tanto del trabajo urbano como del trabajo rural, que no tenían representación política. Y lo que vos dijiste también del tema del nacionalismo, había sectores que eran nacionalistas de carácter oligárquico, digamos. Pero en este caso en el GOU había nacionalistas que tenían la impronta más popular, que era esto que después luego va a materializar Perón en ese periodo de 3 años prácticamente, que va de la Revolución del 43 hasta, diríamos, para dar una fecha simbólica, el 17 de octubre, ¿no? Claro. No sé si se entendió.
No, sí, sí. No, yo me acordaba de dos cosas. La primera, que Perón había estado como agregado militar en la embajada argentina en Italia. Y dice, las malas lenguas, que de ahí tomó sus ideas de desarrollo para la Argentina. Porque como vos lo señalaste, él vio cómo Mussolini había rearmado un poco la sociedad italiana. Y la otra cosa que también hace poco estuve leyendo es que Hitler fue alumno de Mussolini, no fue al revés. Era un tema yo lo que... desconocía, porque sí. Claro, no. Decían eso, que él había mirado mucho a Mussolini, como había... No, creo que Mussolini fue, no sé, en el año 23, 24 ya detentaba un poder importante en Italia. Estamos hablando Mussolini de 23 o 24. era el secretario del Partido Socialista en la década del 10, cuando se produce el movimiento de resistencia en el norte, del movimiento obrero, que estuvo a un tris de dar vuelta a la historia de Italia, de ser una sociedad que ya estaba muy cerca del socialismo, pero fue reprimida y no se alcanzó. Claro. Y Mussolini después se va del partido y arma los fasci de combattimento, lo que conocemos, que después hace la marcha sobre Roma y crea los camisas pardas, hace un movimiento de masas, claro. como también lo hizo Hitler en su momento con el partido nazi y la CSA de Rohem, que era el grupo que estaba más conectado con los sectores populares y que eran más radicalizados, ¿no? Más radicalizados que Hitler. Por eso que Hitler termina con la famosa noche de los cuchillos largos, ejecutando a más de 1.500 oficiales de la SA. Y ahí tuvo todo el poder dentro del ejército. Una locura. Mirá, la locura que leí hace poco, como decís vos, era un historiador decía, al que habría que haber condenado, dice, es al profesor que no aprobó los dibujos que había hecho Hitler cuando fue a la Escuela de Artes en Viena. Exacto. Que se considera que eso fue un fracaso que hizo que se dedicara a la actividad militar. Se dedicaba a otra cosa. Gracias, Franco. Y vos sabés que nombraste algo y te voy a dar tarea para el hogar. Esperamos el jueves que viene, ¿sabés para qué? Para que nos detalles el tema del crédito a la Baring Brothers. Dale. Buenísimo, sí. Es apasionante la Baring Brothers. Sí, realmente. Están todos hechos en nuestra historia. O sea, volvemos a Rivadavia. Tenemos que empezar ahí, inevitablemente, el 8-21. Dale. Un abrazo, Franco. Bueno. Chao, Franco, gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, noches, tardes, días, según la hora en que me escuches.